Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo hasta finales del siglo XIX para revisitar el macabro caso de Ozzie Smith y su misteriosa muerte. Oceana Ozzie Smith había nacido en el mes de septiembre del año 1885 en la ciudad de Nueva York y era la hija del matrimonio formado por Caroline Bell Warlow y el coronel Robert Maxwell Martin, que había luchado en las tropas confederadas durante la Guerra Civil norteamericana. Su madre, Caroline, tenía una carrera en el área de educación, pero en algún punto de su vida había sido desplazada de su cargo debido a su comportamiento inestable. Caroline Warlow tenía 3 hermanas, que eran las tías maternas de Ozzie. Una de estas hermanas se llamaba Mary Elizabeth Long Warlow y estaba casada con Fletcher Tillman Smith. Habían tenido 3 hijos, John, Albert y Fletcher. La segunda hermana de la madre de Ozzie nunca se había casado y su nombre era Virginia Warlow. Era maestra. La tercera hermana se llamaba Bessie Gertrude Warlow y se había casado con un hombre llamado Richard Spindle. También había 2 hermanos, John Banks Warlow y Albert Warlow. Caroline, Mary y Virginia siempre vestían de negro y se comportaban de manera extraña y secreta. Varias muertes misteriosas seguirían a estas mujeres a lo largo de sus vidas. Una de las tías abuelas de Ozzie había adquirido en el año 1876 un oscuro y enorme edificio llamado Montgomery Female Academy, que estaba ubicado en una esquina sobre la calle Franklin, en la localidad de Christiansburg, en el estado de Virginia, Estados Unidos. Antiguamente, el edificio había pertenecido a la iglesia presbiteriana y la tía abuela de Ozzie lo había ganado en una subasta pública mientras era maestra del establecimiento. En esa escuela vivían y enseñaban las tías y tíos de Ozzie, Virginia, John, Albert y Mary. Pero durante el año 1881, John Banks Warlow moriría a la temprana edad de 27 años, siguiendo a su esposa, que había fallecido el año anterior, a los 23 años de edad. La escuela fue heredada por las hermanas Virginia, Mary y Caroline, que aprovechando la herencia recibida tras la muerte de su padre, remodelaron la escuela de arriba abajo, reacondicionando los dormitorios, adaptando la currícula y decorando el lugar a su gusto. Toda la familia residía en la escuela junto al alumnado. Las cosas fueron bien al principio, hasta que la madre de Ozzie, Caroline, decidió que era ella quien debía dirigir la escuela y se autonombró directora para asombro de sus hermanas, comenzando a realizar cambios inesperados en el edificio, moviendo a grupos de alumnas de un lugar a otro y colocando candados en varias de las puertas sin razón aparente, generando sospechas y cuchicheos entre sus hermanas. Se cree que Caroline, madre de Ozzie, practicaba el ocultismo y que en algún punto las había iniciado secretamente a sus 2 hermanas, Virginia y Mary, en esta práctica. Siempre vestidas de negro, de pies a cabeza, con velos oscuros que cubrían parcialmente sus rostros, las 3 pálidas mujeres eran una visión habitual, vagando por los pasillos de la escuela y sorprendiendo a las estudiantes por sus comportamientos siempre sombríos y silenciosos, y sus apariciones repentinas. Generalmente se reunían en horas de la noche y recorrían la casa portando en sus manos palmatorias con velas encendidas, hasta que algunas alumnas decidieron espiarlas una de esas noches y las vieron salir del edificio y subirse a un carruaje que las estaba esperando. Este evento extraño se repitió durante varias noches más y comenzó a rondar el rumor de que las 3 hermanas se iban durante las noches al cementerio de Evergreen y que se las había visto caminando entre las tumbas
y murmurando palabras ininteligibles. Estos rumores hicieron que muchas alumnas y profesores decidieran abandonar el edificio, asustados obviamente por el bizarro e inexplicable comportamiento de las dueñas de la escuela. Mientras estos eventos sucedían, Fletcher y John, hijos de Mary Sneed, se mudaban a la localidad de Linville, en Tennessee. Allí abrieron un aserradero y comenzaron a cortejar a 2 hermanas, que eran las hijas de un reconocido y prominente abogado, y que pronto se convertirían en sus esposas. Fletcher se casó con Vashti Laird McLaurin y John con Anna Laird McLaurin. En el año 1906, Caroline Martin, tía de ambos, visitó a John en Tennessee y le insistió para que volviera a la escuela. John se negó y le dijo que no permitiría que arruinase su vida, llegando a llamar a la policía para que removiera a su tía del lugar. A pesar de esto, Caroline logró pronto y mediante nadie sabe qué propuesta que su sobrino aceptara regresar a la academia en Virginia. Su esposa Anna le suplicó que no la abandonara, pero no lo logró. Anna le escribió largas cartas a su esposo, pero este último ya se hallaba bajo la extraña influencia de sus tías y nunca le respondió ni una sola línea. Anna McLaurin enfermó y fue ingresada en un asilo, en el cual moriría a los pocos años de que su esposo la dejara. John también sufrió los horrores de su decisión, tratando de quitarse la vida en varias oportunidades. En una de esas ocasiones, habían tenido que rescatarlo de uno de los tanques de agua que abastecían el edificio de la academia, explicando luego su tía Virginia que solo había sido un accidente y que John había perdido el equilibrio mientras trataba de reparar una filtración. Una explicación poco creíble, pero que no se discutió. Una semana más tarde, durante la mañana, Virginia encontró a John arrastrándose en su dormitorio con su cuerpo envuelto en llamas. Fue inmediatamente llevado al hospital, pero murió por quemaduras de primer grado a las pocas horas. Las hermanas insistieron en que había sido un accidente y cobraron el seguro de vida de John de $12,000 de la época, unos $400,000 actuales. Mientras los últimos meses de vida de John transcurrían, Caroline había viajado nuevamente a Linville, esta vez para insistirle a su sobrino Fletcher que él también debía regresar a la escuela por asuntos concernientes a unas firmas que faltaban en unas escrituras familiares. Se suponía que debía ser un viaje corto, sin embargo, Fletcher cayó enfermo en Chattanooga. Su esposa Vashti viajó hasta allí para ver a su marido, pero Caroline le negó la entrada, diciéndole que la enfermedad de Fletcher era muy grave y que los médicos habían recomendado que nadie lo visitara. Vashti regresó a Tennessee y semanas más tarde se enteró de que Fletcher no regresaría. Tras un tiempo, pudo conseguir un divorcio y jamás volvió a saber nada de él. Fletcher se estableció de nuevo en Virginia junto a sus tías, su madre y su prima Ozzie. Hacia el año 1906, los primos se enamoraron y al poco tiempo se casaron en secreto, ya que la familia se oponía a la unión. Mientras tanto, las deudas seguían acumulándose en los cuadernos de la escuela y las hermanas Worlow se involucraron en varios negocios fraudulentos en Christiansburg y en las localidades cercanas, erosionando la confianza que los residentes pudieran tener en ellas. La matrícula de la escuela seguía cayendo y para el año 1908 se vieron obligadas a cerrar definitivamente el establecimiento, mudándose a la ciudad de Nueva Jersey junto a Fletcher y Ozzie. El 13 de enero de 1908, una segunda ceremonia de boda entre Fletcher y Ozzie fue celebrada en Nueva Jersey. Aparentemente, las hermanas habían aceptado el matrimonio tras el nacimiento de la primera hija de Ozzie, una niña a la que llamaron Mary Alberta Sneed y que murió a los pocos días de vida. Por una razón que se desconoce, tras la muerte de su primera hija y mientras Ozzie estaba en los primeros meses de su segundo embarazo, Fletcher se mudó a Canadá tomando un nuevo nombre
y nunca más contactó a su esposa Ozzie, dejándola al cuidado de su madre y sus 2 tías. Inmediatamente tras la partida de Fletcher, la salud de Ozzie comenzó a deteriorarse rápidamente. Su madre decidió contactar al doctor William Petit. Al llegar, el doctor se encontró con una mujer frágil que sufría de depresión, malnutrición y debilidad general. En escritos posteriores, el doctor William Petit diría, cito, «Ella parecía deprimida, pero más que nada asustada de aquellas que la rodeaban». Fin de la cita. El doctor recetó reposo y más alimentos, considerando que Ozzie además estaba esperando un hijo. Al regresar, unos días más tarde, el médico descubrió que ninguna de sus instrucciones había sido puesta en práctica y se enfureció al ver que la condición de la mujer había empeorado muchísimo. Las hermanas no le pagaron y el médico no regresó. Tras esto, Caroline decidió contactar a otro especialista para que viera a su hija. El doctor se asombró al ver la espantosa condición física en la cual se encontraba Ozzie, y a escondidas de las 3 mujeres intentó alimentarla cuando estaban a solas. Pero las vigilantes hermanas se enteraron y despidieron al médico inmediatamente bajo la excusa de que su tratamiento no estaba ayudando a la recuperación de la paciente. Luego de que Ozzie diera luz a su segundo hijo, un varón al que llamó David Pollock Sneed, el joven médico logró eludir la vigilancia de las 3 hermanas y trepando por una de las ventanas logró entrar al dormitorio en donde estaban Ozzie y su pequeño bebé. Pero fue rápidamente descubierto por una de las mujeres y echado en el acto. El médico contactó con un abogado, contándole lo que había visto, pero el letrado le dijo que no había nada que se pudiera hacer. Varios meses después, el doctor Petit fue nuevamente contactado por la madre y las tías de Ozzie y encontró a una paciente casi desahuciada y que ya no estaba embarazada. Las hermanas habían enviado al bebé a un orfanato, en el cual moriría 9 meses más tarde. Virginia le pidió al doctor Petit que le informara a Ozzie que estaba muriendo y que la aconsejara para que escribiese su testamento, pero el doctor, en vez de hacer esto, hizo llamar a una enfermera para que atendieran a Ozzie. La enfermera solo duró un día en la casa, ya que fue despedida por las hermanas. Al enterarse, el médico fue nuevamente a la casa y las hermanas le ofrecieron una suma de $1,000 si accedía al primer pedido de convencer a Ozzie de hacer un testamento. Petit volvió a negarse y decidió iniciar acciones legales en contra de las 3 mujeres, sospechando que tenían a la paciente bajo algún tipo de influencia hipnótica. Lo que el doctor William Petit no sabía era que Ozzie había estado recibiendo altísimas dosis de opiáceos por parte de su madre y sus tías, supuestamente para contrarrestar los dolores posparto. Cuando el médico regresó para chequear nuevamente a Ozzie, se encontró la casa absolutamente vacía. Ozzie y las 3 mujeres habían desaparecido de la noche a la mañana. La familia emergió en un vecindario de Brooklyn hacia el mes de septiembre del año 1909, en donde Virginia Warlow, cubierta por un grueso velo negro, se presentó en las oficinas de un abogado llamado Julius Carava y le pidió entre lágrimas que la ayudara, ya que su sobrina moribunda necesitaba escribir su testamento. Carava fue conducido entonces hasta la casa por esa extraña mujer cubierta de velos y con su vestido negro, que lo llevó hasta una habitación en la cual Caroline, la madre de Ozzie, y su tía Mary rezaban entre murmullos y sollozos sobre la frágil figura de Ozzie. Virginia se acercó a Ozzie y le preguntó si estaba dispuesta a realizar su testamento, a lo cual Ozzie accedió con un leve movimiento de cabeza. Al ver la horrorosa situación, Carava les dijo a las mujeres que lo que Ozzie necesitaba era comida y un médico con suma urgencia. Ellas le respondieron que no podían pagar ninguna de las 2 cosas,
a lo cual el abogado se ofreció a escribirles un cheque. Aprovechando el momento en que las hermanas se retiraron de la habitación para buscar una pluma, el abogado se acercó hasta Ozzy, quien sacó de debajo de su almohada un testamento en el cual dejaba a su abuela como única beneficiaria y le pidió que fuese su albacea. Las hermanas regresaron al cuarto y se llevaron a Caraba a otra habitación, en donde le ofrecieron $7,000 si accedía a cambiar el nombre de la abuela de Ozzy y las ponía a ellas como beneficiarias. El abogado se negó rotundamente y las hermanas lo despidieron. En octubre de 1909, Virginia fue acusada en una demanda por falta de pago del precio de un piano nuevo. La respuesta de Virginia al demandante fue: esperen a que enterremos a nuestros muertos. Durante este tiempo, Ozzy ya se encontraba cercana a la muerte por falta de alimentos y cuidados básicos, y fue trasladada por las 3 mujeres en mitad de la noche a un pequeño departamento en el número 89 de East 14th Street, en Orange, Nueva Jersey. La casa no tenía calefacción ni cocina y estaba amueblada únicamente por 2 camas pequeñas, una silla, una alfombra y un barril que hacía las veces de mesa. El 29 de noviembre de 1909, cerca de las 5 de la tarde, el departamento de policía recibió un llamado. La calmada voz de una mujer avisaba que había ocurrido un desgraciado accidente. La policía envió al lugar al doctor Herbert Simmons, que fue recibido por una mujer vestida de luto. La mujer lo llevó hasta una puerta que abrió con parsimonia, dejando a la vista del médico un pequeño cuarto de baño. En la bañera, encogido, flotaba el cuerpo de una mujer. Tenía las piernas dobladas sobre las rodillas, su mano izquierda agarraba ligeramente un paño y su cabeza estaba completamente sumergida en el agua. Prendida con un alfiler a las ropas amontonadas en un rincón, una pequeña nota leía lo siguiente. Cito: el año pasado mi pequeña bebé murió. Otros parientes cercanos y queridos también han ido al cielo. Ansío estar allí también. He estado débil y enferma por demasiado tiempo y la muerte será para mí un alivio a mis dolores. Para el momento en el que se lea esta nota, me habré quitado la vida. Mi angustia y mi dolor en este mundo son más grandes de lo que puedo soportar. Firmado Ozzy W. M. Snell. Fin de la cita. El doctor Simmons consideró las respuestas de Virginia acerca de la muerte de su sobrina muy sospechosas, de modo que decidió llamar a la policía. Durante la investigación, la autopsia del cuerpo de Ozzy reveló que llevaba más de 24 horas muerta. En su maltrecho cuerpo había rastros de morfina, y por su estado y las declaraciones de los médicos que habían atendido a Ozzy en vida, se determinó sin posibilidad de duda que literalmente la habían matado de hambre. Pero al no conseguir que Ozzy falleciera por ese cruel método, habían decidido entonces ahogarla en la bañera. Se descubrieron varios borradores entre las pertenencias de Caroline, la madre de Ozzy, con la misma caligrafía de la nota que se halló en la ropa de la fallecida. Esa nota había sido planificada, calculada por su propia madre, con una frialdad asombrosa, palabra por palabra, guiada por la mano siniestra de la codicia y el desamor. Varias pólizas de seguro se habían sacado a nombre de Ozzy Snell, con una suma que arribaba a $32,000 de la época, lo cual sería un equivalente a más de $1 millón actuales. Las 3 mujeres fueron arrestadas, acusadas de asesinato y llevadas a juicio. Mientras esperaba el inicio del juicio, Virginia Warlow murió de inanición autoprovocada en el año 1910. Caroline Martin, madre de Ozzy, se declaró culpable de homicidio involuntario y fue sentenciada en enero de 1911 a 7 años de prisión. En 1913
fue trasladada al Hospital Estatal para Pacientes Psiquiátricos de Nueva Jersey, en donde murió ese mismo año. Mary Sneed fue liberada por un tecnicismo, ya que no existe la figura de cómplice de homicidio involuntario. Se fue a vivir a Colorado, en donde residía su hijo Albert, y murió allí en el año 1937. Tras el escándalo por la terrible muerte de Ozzie Sneed a manos de su propia familia, emergieron las macabras obras de las Hermanas del Luto Eterno. Se supo que John Sneed, el hijo de Mary, que había muerto luego de sus quemaduras, en realidad había sido asesinado por las hermanas, que lo habían rociado con querosén mientras dormía, para luego volcarle una vela encima y hacer pasar su muerte como un accidente para poder cobrar el seguro. También se supo años más tarde que el esposo de Caroline habría sido envenenado, posiblemente también con el propósito de cobrar su seguro de vida, unos $10,000 de la época. Dentro de las otras posibles víctimas también se hallaba el hermano menor de Ozzie, un pequeño niño, Hugh Martin, que había muerto en un supuesto accidente al caer por las escaleras de su casa cuando solo tenía 7 años de edad. Por él, también su madre cobró un seguro de vida. Al momento de su muerte, Ozzie Sneed tenía tan solo 24 años. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.